Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por esperar. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar rápidamente el tema del efecto Doppler, que ya tienen ustedes el material desde la semana pasada. Se supone que ya lo revisaron, pero vamos a hacer el día de hoy un ejercicio adicional para complementar eso y a resolver alguna duda. Quedamos que si había alguna duda al respecto de los problemas que ya tienen eh, en relación a este tema, pues esta era la sesión adecuada para llevar a cabo eso. Y vamos a ver en las exposiciones de algunos de sus compañeros para darle entrada al siguiente tema, que es óptica. Y veremos el día de hoy si es posible también la introducción a la óptica. Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo quieren expresar? Yo, profesor. Sí, claro, escucho. Adelante, género. Sí. En el ejercicio 3, en el inciso B, supuestamente me tenía que salir un resultado de 720 Hz en la frecuencia aparente, Ah, pero me salió de 740. ajá, el ejercicio. Y el ejercicio 3 del inciso B. Y en el ejercicio 6, no sé si estoy bien porque en la hoja no aparece la respuesta. Fue la única ejercicio que no tiene respuesta. Ok, bueno, habría que revisarlo. El 3 y el 6, el inciso B del 3 y el inciso B y el 6 en general. Sí, profesor. Bien. Igual a dejar, aprovechamos esos ejercicios para ver la aplicación de esto del tema de efecto Doppler. Muchachos, ¿alguien más tiene alguna duda en relación a los ejercicios? ¿Algún comentario? Bueno, ahí cuando los intenten, entonces saldrán las dudas. Vamos a trabajar sobre la idea de Genaro y vamos a aprovechar el tiempo para repasar este punto del efecto Doppler. Bien, voy a compartir mi presentación para que revisemos rápidamente este tema y pues si hay dudas, muchachos, comentarios, preguntas, inmediatamente, por favor, exprésenlas para que las vayamos resolviendo. Bien, aquí tenemos este esquema que me resume muy gráficamente lo que es el efecto Doppler. Tenemos en este caso, una ambulancia por aquí que tiene un desplazamiento en una cierta dirección. Y entonces, con respecto a eso, dos observadores, uno que está del lado izquierdo, simbolizado por la letra A, y uno que está del lado derecho, simbolizado con la letra B, pues tendrán una diferente percepción de lo que es el sonido que emite esta ambulancia. Y este sonido que emite la ambulancia simplemente son ondas sonoras que se dispersan en todas direcciones eh, alrededor de esta fuente sonora que es en este caso la sirena de la ambulancia. Entonces, estas dos personas tienen una percepción distinta de este sonido porque lo que ellos perciben no son las ondas originales las ondas originales que emite esta ambulancia, sino debido al movimiento de esta misma ambulancia, pues ellos perciben un sonido diferente porque, por ejemplo, el observador del lado derecho observa que estas ondas que son emitidas por la ambulancia llegan con una frecuencia mayor, es decir, llegan eh, como si fueran una frecuencia mayor y entonces escucha un sonido más grave, pero más agudo, y el observador que está por detrás de la ambulancia, debido a que la ambulancia se está alejando de él,
pues él percibe las ondas cada vez más separadas, y entonces lo que percibe es un sonido más grave. Entonces, el mismo sonido, desde dos puntos de vista, pues se percibe de manera diferente, dependiendo precisamente de cuál sea el comportamiento de esta fuente que emite esas ondas sonoras. Y eso es básicamente este efecto Doppler, y aquí es donde hay que aplicar, pues aplicarse a determinar cómo está siendo percibido ese sonido por un observador, y todo va a depender del movimiento relativo entre ese observador y la fuente que emite el sonido. Entonces aquí teníamos las láminas, ya está por ahí descrito todo esto en el primer video que les compartí. Pero los invito a que lo vean si es que no lo han visto. Permítanme que no vea mi cursor. Entonces, pues ya nada más ya no me atengo tanto aquí, nada más leemos esta definición que dice que este efecto Doppler es precisamente una variación que sufre el tono del sonido cuando hay movimiento relativo entre el observador, quien quien percibe este sonido, y la fuente del sonido, que puede ser cualquier cosa, desde una cosa que cae, una cosa que se rompe, lo más cotidiano que podemos observar y que hemos experimentado, pues es el sonido de una ambulancia que se mueve. Es algo que es muy notorio. Y entonces esta variación del tono, pues se debe precisamente a la variación de la frecuencia que aparentemente escucha este observador. Y entonces, pues se presentan varios casos, ¿no? En este caso están identificados 6 diferentes variantes que pueden ocurrir cuando hay movimiento relativo entre la fuente y el observador. Lo importante aquí es que vamos a identificar a este observador y la velocidad con que se mueve con estas siglas, la V con su índice 0, como la velocidad del observador. Y cuando hablamos de la V sin ningún subíndice, nos estamos refiriendo a la velocidad del sonido en ese lugar y en esas condiciones. Recordemos que la velocidad del sonido cambia con respecto a la temperatura. Si hay temperaturas mayores, la velocidad del sonido aumenta. Si hay temperaturas menores, la velocidad del sonido disminuye. Y entonces, pues esta puede ser cambiante dependiendo de la temperatura del lugar. Esta BS la vamos a identificar como la velocidad de la fuente, es decir, qué tan rápido se está moviendo quien emite este sonido. Y entonces esta S es del inglés source, que significa fuente, por eso utiliza no hay que confundir con la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es esta V que no tiene ningún subíndice. Esta es la velocidad de la fuente, la V subíndice S es la velocidad de la fuente. Y bueno, esta sirena de esta ambulancia emite un cierto sonido a una cierta frecuencia. Esa frecuencia está simbolizada con esta letra F. Es la frecuencia que emite, válgame la redundancia, el emisor, es decir, la fuente de sonido. Y aquí hay una segunda frecuencia, que es esta F', que es la que percibe el observador. Entonces, son diferentes estas dos frecuencias. Precisamente en eso consiste el efecto Doppler, en determinar cuál es la frecuencia que percibe el observador con respecto a la frecuencia que emite la fuente. Y desde luego, pues aquí está implícita una temperatura del ambiente que es la que afecta a esta velocidad del sonido. Entonces, podemos observar e identificar varios casos. Tenemos el primer caso que está aquí marcado. Voy a resaltarlo solamente. Perdón, muchachos, me parece que está fallando mi computadora, mi internet, no sé. Denme un segundo.
Bueno, ¿sí me escuchan, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Creo que ya se me trabó. Debe ser mi ratón. Perdón, permítanme. Ya me está fallando la pila. Ya me dejó tirado mi ratón. Permítanme un segundo, muchachos. Ahorita continuamos. Entonces decía, sigo platicando mientras vemos esto. Decía que podemos distinguir varios casos en el que podemos identificar que en el primer caso, por ejemplo, se observa el movimiento del puedo escribir aquí con mi dedo porque mi ratón ya no quiere funcionar. Entonces, en el primer caso, la velocidad de la fuente es diferente de cero, quiere decir que se está moviendo la fuente y el observador está detenido, por eso su velocidad es cero. Y entonces es un primer caso. En el segundo caso que voy a resaltar ahorita, está aquí, en el cual la fuente tiene unas unidades, perdón, la fuente no se está moviendo, por eso su velocidad, pero la fuente se a ver, permítanme, es que esta no tiene la- Entonces ya aquí está. Segundo caso, segundo caso, me dice que la velocidad de la fuente es diferente de cero. Y la velocidad del observador es cero. Ay, aquí ya me equivoqué. A ver. Primer caso me dice que la fuente está en reposo. Hay algo que está mal. Y el observador se aleja. Y la segunda, bueno, que la fuente está en reposo y el observador se acerca. En estos dos primeros casos, la fuente está detenida. Es como si la ambulancia estuviera detenida y el observador se aleja o se acerca o se aleja a esa ambulancia. Y entonces hay movimiento del observador en este caso. En el segundo caso, la fuente es la que se mueve. En este par de casos, en el 3 y el 4, la fuente es la que se mueve y el observador permanece en reposo. Y en los últimos casos, en el 5 y el 6, hay un movimiento relativo. Los dos se mueven, ya sea que se muevan alejándose o se muevan acercándose. Y entonces son las diferentes variantes que vamos a encontrar. Y entonces, pues, dependiendo de cada variante, pues vamos a observar que hay una ecuación que aplica para cada caso. Y entonces habría que identificar cuál es el caso, si el que se mueve es el observador, o el que se mueve es la fuente, y entonces habría que ir identificando cuál es la ecuación adecuada para cada caso. Y pues en ese sentido, escoger la ecuación adecuada. Pero ahorita vamos a avanzar un poquito en la fórmula general para ver si podemos, con una sola fórmula y haciendo las consideraciones adecuadas, identificar cómo podemos resolver sin necesidad de estar, de complicarnos con cuál es la ecuación que corresponde, simplemente haciendo caso de cuál es el caso que se presenta. En este caso, no, pero voy a regresar un poquito.
Tengo aquí el 1 y 2, tengo aquí el caso 3 y 4, en el que la fuente se acerca a un observador en reposo. Aquí está marcada la velocidad del observador es 0, esto quiere decir que está en reposo. Aquí está la velocidad de la fuente, y si vemos la dirección que tiene esta velocidad es acercándose, es hacia el observador. Entonces se da el caso de que la fuente se acerca a este observador en reposo. Y entonces tendrá que aplicar esta ecuación. Si el caso es que la fuente se está alejando, como aquí lo señala esta dirección de la velocidad de la fuente, y este observador está en reposo, entonces la ecuación cambia. Pero si ustedes observan, muchachos, entre esta ecuación y la de arriba, la única diferencia que hay es este signo. En esta ecuación, arriba es menos y aquí abajo es más. Y entonces, como resultado de este movimiento, pues la frecuencia que percibe el observador, pues tiene un cierto cambio. En este caso, cuando la fuente se acerca al observador, la frecuencia que se percibe siempre va a ser mayor que la frecuencia que se emite. Y en el caso cuando la fuente se aleja del observador, entonces va a ocurrir esto. La frecuencia que percibe el observador va a ser menor que la que emite el emisor o la fuente de sonido. Y entonces, dependiendo de eso, va a ser el tono que se observe. Bueno, aquí ya viene un desarrollo en función de del movimiento relativo, cómo cambia esta longitud de onda precisamente. Y entonces aquí ya viene una forma más general de esta fórmula. De hecho, en estos dos casos está aplicada la forma general de la fórmula, en la cual la frecuencia que percibe el observador pues depende de la frecuencia que se emite y precisamente de la relación que existe entre, o sea, cómo varía la velocidad del sonido con respecto al movimiento del observador o con respecto al movimiento de la fuente. Eso es lo que tenemos en esta segunda parte de la ecuación. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más a detalle para ver si podemos generalizar esta ecuación y de ahí sacar cualquier caso. Pero eso precisamente está basado en este cambio de la longitud de onda que se genera cuando pues el emisor del sonido está en movimiento y desde dos perspectivas diferentes, pues hay una percepción diferente de ese sonido que está emitiendo la fuente. Bien, muchachos, entonces después de esto vienen aquí una serie de ejercicios. Aquí están los primeros casos en los cuales la fuente está detenida y el que se mueve es el observador, ya sea que se aleje o se acerque. Recordemos que vamos a hacer, como en el demás casos, vamos a partir de la idea que cuando el sonido está, cuando hay una temperatura de 0 grados Celsius, tenemos una temperatura base de sonido de 331 metros cuadrados, pero no metros por segundo, y tendremos que ajustar en su caso siempre la temperatura a la que sea, pues que aplique en ese momento. Entonces, muchachos, en general, vamos a decir que para resolver este tipo de problemas hay que identificar cuál es el caso de que el observador se mueva o que la fuente se mueva o que ambos se muevan y en qué direcciones lo hacen cada uno de ellos. Entonces, bueno, les decía, estos ejercicios están explicados en ese video. Si no lo han visto, por favor, los invito a que lo vean, cómo se identifica cada uno de los casos. El día de hoy nos vamos a centrar precisamente en esta ecuación que está aquí, pues está aquí expresada. Vamos a ajustarla un poquito. Ese es también algún otro problema que vamos a encontrar, que dependiendo quién haga esta ecuación, pues va a darle los subíndices que mejor convengan. Entonces nosotros estamos simbolizando la frecuencia que percibe el observador. Voy a reescribir esta ecuación. La frecuencia que percibe el observador con la letra F', y esta va a ser igual a la frecuencia que emite el emisor, simplemente con una letra F, es la frecuencia del emisor, y va a ser multiplicada por el producto, perdón, por esta relación entre
la velocidad del sonido que vamos a simbolizar con la letra V. Y aquí vamos a tener dos posibilidades, que tengamos que sumar o que tengamos que restar la velocidad del observador, dependiendo cómo se esté moviendo el observador. Y eso lo vamos a dividir entre la velocidad del sonido y la suma o la resta, dependiendo del caso, de la fuente que nosotros aquí tenemos simbolizada con su índice S. Y ya está. Entonces, muchachos, dependiendo de esto, pues vamos a poder determinar todos los casos que se presenten. Vamos a ver si ahorita lo podemos hacer desde aquí. Antes de empezar con eso, muchachos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Muchachos, ¿siguen ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Alguien que me confirme si me escuchan? Sí, profesor. Okay. Sí, profe, ninguna duda. Gracias. Entonces, de aquí vamos a empezar a identificar cada uno de los casos y vamos a ver que, pues si recordamos esta fórmula, pues ya no necesitamos recordar cuál es el caso siempre que apliquemos las condiciones adecuadas. Entonces, vamos a suponer en el primer caso que aquí hay una persona detenida, una persona que está viendo cómo se acerca este tren. Y este tren está moviéndose hacia él, está emitiendo un sonido, su silbato, tal vez el mismo sonido de su funcionamiento, es lo que está percibiendo esta persona. Y entonces aquí la velocidad de la fuente, perdón, del observador es 0. Y cuando la velocidad del observador es 0, pues esta ecuación lo único que hay que hacer es considerar que esta velocidad del observador es 0. Y entonces esta ecuación se convierte en esta. Simplemente hay que quitar ese término. La frecuencia que percibe el observador va a ser la frecuencia que emite la fuente de sonido, multiplicada por la división entre la velocidad del sonido, entre la velocidad del sonido. Y lo único que hay que hacer es qué es lo que pasa con la velocidad del sonido con relación a el movimiento de este tren. Vemos que aquí en este caso se observa cómo están más pegaditas estas ondas que representan el sonido. Entonces, vemos que aquí la velocidad del sonido aparentemente es más grande. Entonces, para que este valor, para que este denominador sea más grande, pues la velocidad del sonido tenemos que sumarla. Y entonces aquí así quedaría expresada esta, perdón, esta no es una S, es una BS. Entonces observamos que en este caso, cuando la fuente se acerca al observador que está detenido, pues esta velocidad del sonido aparentemente es mayor, porque se acorta la distancia entre sus ondas. Y entonces esta ecuación es la que podemos utilizar en el primer caso cuando el observador está en reposo y la fuente se acerca a él. Un segundo caso sería cuando este observador estuviera también en reposo, pero que estuviera alejándose la fuente de sonido de él. En este caso el observador estaría por detrás de acuerdo a cómo está dibujado en este caso. Aquí tendríamos el observador, en este caso también sería igual a 0, es igual a 0. Y en este caso vemos que el observador ve que el tren se aleja y el sonido que emite este tren, pues también está, la longitud de onda de ese sonido se hace más larga. Y entonces eso implica que este sonido pues, sea
la velocidad de este sonido sea menor que la velocidad con que normalmente se expresa el sonido. Entonces, cuando hacemos esto nuevamente, este término se hace cero. Y aquí lo que va a cambiar es la velocidad del sonido, la percepción de la velocidad del sonido. Entonces, para este segundo caso, la frecuencia percibida va a ser igual a la frecuencia que emite el observador. Como esta velocidad ha sido cero, solamente tenemos que en el numerador la velocidad del sonido, dividida entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Es decir, esta velocidad del sonido se reduce tanto como tan rápido se esté moviendo la fuente. Y bueno, así podríamos ir ejemplificando cada caso y vamos a ver que todo va a salir de aquí, muchachos. Voy a hacer solamente uno más para completar esto. Y vamos a ver si lo podemos poner en práctica allá en la resolución del ejercicio. Entonces vamos a hacer el caso, muchachos, en que este tren se está acercando a esta persona que está también moviéndose en esta dirección. Voy a simbolizar ahora. Aquí hay una velocidad del observador en esta dirección. Desde luego, la fuente también tiene una velocidad en esta dirección. Vamos a llamarle esta. Entonces vamos a ver cómo de aquí de esta misma ecuación tiene que salir, pues, haciendo las consideraciones adecuadas, cómo vamos a determinar esta frecuencia aparente que escucha el observador. Depende de este movimiento relativo de los dos. Entonces, la frecuencia que percibe el observador, desde luego, va a depender de la frecuencia que emita la fuente de sonido. Vamos a ver cómo vamos a multiplicar aquí. ¿Qué me queda? La velocidad del sonido, pues, es una constante, esa va a estar ahí presente siempre. Y en este caso, muchachos, como el observador se está acercando a la fuente, los dos están en movimiento, entonces esta longitud de onda que está generando como el sonido de la fuente, pues se hace mayor. Perdón. Y entonces vamos a ver, lo único que hay que determinar es si tenemos que sumar o que restar esta velocidad. Como esta longitud de onda se hace menor, quiere decir que la velocidad del sonido es mayor. Entonces, para que eso suceda, tenemos que sumar aquí la velocidad del observador. Y entonces ya está, escogimos. Y en el caso de cómo se comporta la velocidad del sonido con respecto a la velocidad de la fuente, pues ocurre lo mismo. En este caso, la velocidad del sonido se ve afectada por el movimiento de esta fuente. Y en este caso también, como se está acercando al observador, vemos que se presenta el caso de que la frecuencia aumenta. Y para que la frecuencia aumente, muchachos, pues aquí tenemos que tener que esta velocidad del sonido, para que este valor, perdón, sea menor, para que esto me dé una relación mayor que la unidad, debemos de ver que este sonido que percibe, la forma en que se afecta el sonido con respecto a la fuente, quiere decir que aumenta aparentemente la velocidad del sonido con respecto al movimiento de la fuente. Esto es, de esta manera determinamos esta ecuación cuando hay movimiento relativo entre los dos. Vamos a ver si no me equivoqué. Vamos a regresar un poquito al caso 6. A lo mejor estoy haciendo aquí una barbaridad. Sí.
Entonces aquí está mi diferencia. Entonces, no me sonaba. Entonces ahí, muchachos, cuando el observador y la fuente se están acercándose, los dos se acercan, entonces necesitamos que lo que ocurre es que la frecuencia que se percibe es mayor, y para que eso suceda, pues la velocidad del sonido se ve afectada con la de la fuente de esta manera, es decir, aparentemente va a ser una velocidad más pequeña, entonces habrá que restar la velocidad de la fuente a la velocidad del sonido. Entonces aquí estoy cometiendo un error. La percepción aquí entonces es que si esta fuente se está acercando al observador y el observador se está acercando también a la fuente, entonces la velocidad del sonido aparente se reduce. Y bueno, vamos a ver, vamos a poder utilizar cualquiera de las dos formas para tratar de resolver el problema del efecto Doppler. Vamos a tomar el ejercicio que nos decía Genaro para corroborar el resultado que no puse ahí, y entonces aprovechamos esta sesión para poder ejemplificar esta parte del efecto Doppler, muchachos. Voy a dejar de compartir momentáneamente esto para poder agregarle lo que nos decía Genaro del ejercicio 6. Perdón, voy a compartir. Permítanme un segundo, déjenme copiar el ejercicio. Bien, muchas gracias por la espera. Ya tengo aquí voy a compartir nuevamente la presentación. Vamos a revisar ya este ejercicio. Bien, aquí tenemos, muchachos, este ejercicio en donde me hacía el comentario Genaro que no hay resultado, pero vamos a ver si lo podemos sacar de una vez en este momento. Vamos a analizar que me dice que este ejercicio es en una noche fría, que en el agua de los charcos empieza a congelarse. Aquí hay un dato oculto que no está explícito, pero que podemos sacar de esta descripción. Muchachos, ¿cuál será la temperatura cuando el agua de los charcos empieza a congelarse? A 0 grados. A 0 grados, ¿no? Entonces, eso es algo que no está explícito, pero aquí cuando decimos esta frase, la temperatura a la que está emitiéndose ese sonido es 0 grados, entonces, pues está el dato ahí disfrazado. Nos pide calcular la velocidad con que se aleja un ladrón después de que activó una alarma de un negocio. Pero la velocidad con que se aleja un ladrón, pues es la persona o el observador de ese sonido,
Entonces debemos observar, de identificar esta velocidad como la velocidad del observador, porque él va a ser el que está moviéndose, alejándose de este lugar donde provocó que la alarma se activara. Y la frecuencia que percibe nos dice que es 10% inferior a la realmente emitida por la alarma. La frecuencia, perdón, si la frecuencia emitida por la alarma la representamos con la letra F, entonces, ¿cuál será una frecuencia 10% menor que sería la frecuencia del observador? ¿Cómo podríamos representar una frecuencia 10% menor? Recordemos que este F' es la frecuencia que percibe el observador y esa es 10% menor que esta que emite la fuente. ¿Cómo podemos representar esta F' en función de esta si me dice que es 10% inferior? ¿Alguna idea, muchachos? ¿No hay idea, muchachos? Vamos a la pausa de los 2 minutos. Les dejo esa tarea para que piensen, ¿cómo podemos representar esta frecuencia 10% inferior a la que realmente se emite en función de esta función que se emite? Bien, nos vamos a la pausa, muchachos, y regresando, continuamos para terminar de resolver este problema. Los espero en 2 minutos, por favor.